הנה לא ישן, לא ישן, לא ישן, הנה לא ינום, לא ינום, לא ינום, הנה לא ישן, לא ישן, לא ישן, הנה לא ינום ולא ישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. לא ישן, לא ישן, הנה לא ינום ולא ישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. Hola, ¿qué tal? Te saluda el rabino Shemuel. Shalom, Berajot para ti. Hoy vamos a combatir otra antítesis. La antítesis de hoy es el sufrimiento de los inocentes. Esta es una de las objeciones filosóficas más antiguas y emocionalmente más fuertes contra la existencia de Dios. Es distinta del problema del mal en general porque se concentra en un punto específico. ¿Por qué sufren quienes aparentemente no lo merecen? Vamos a ver la objeción en sí. Se plantea de esta manera: si Dios es bueno, justo y todopoderoso, ¿por qué permite que sufran niños, personas rectas o seres humanos que no han hecho nada para merecer ese dolor? Ejemplos comunes que suelen citar son un bebé con cáncer, un niño que muere en un terremoto, una mujer violada, un hombre justo que pierde toda su familia. La conclusión del ateo suele ser: un Dios bueno no permitiría esto, por lo tanto, Dios no existe. Por cierto, un saludo para el pueblo de Venezuela. Sabemos que ha sido difícil, ¿verdad? Esta situación política y ahora para colmo esto del terremoto. Así que esperamos que se puedan levantar. Que Dios les ayude, de corazón se los digo. Bueno, como yo les decía, el ateísmo suele decir que Dios no existe por esta antítesis que acabo de plantear. Pero ¿qué presupone este argumento? Bueno, tiene varios supuestos ocultos. Por ejemplo, el primero es el siguiente. Supone que existen inocentes absolutos. Según la Biblia, ningún ser humano adulto es absolutamente justo. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Salmo 14:3 o Eclesiastés 7:20. Esto no significa que todos merezcan exactamente cada sufrimiento particular, sino que la humanidad vive en un mundo caído. Otro supuesto es que Dios debe eliminar todo sufrimiento inmediatamente. Pero si Dios eliminara inmediatamente toda consecuencia del mal, no existiría libertad, no existiría responsabilidad, tampoco existiría una historia humana. El tercer supuesto es que nosotros conocemos toda la información. Aquí aparece el enorme problema filosófico. El ser humano juzga desde unos pocos años de vida,
conocimiento limitado, perspectiva temporal. Dios, si existe, en cambio, posee un conocimiento infinito. Por lo tanto, no estamos en posición de afirmar, este sufrimiento no puede tener ningún propósito. Eso sería afirmar conocimiento absoluto o infinito, el cual claramente no poseemos. Ahora, vamos a ver el caso de Job, o Job en hebreo. Es el ejemplo más famoso. Job era descrito como íntegro. Sin embargo, perdió sus hijos, perdió su riqueza, perdió su salud. Durante casi todo el libro, Job nunca conoce la razón. Es decir, nada de lo que le está pasando a Job tiene lógica si lo vemos desde el punto de vista humano. Es un hombre justo, es un tzadik prácticamente, es la última persona a la que tú pensarías que le puede pasar algo malo. Y sin embargo, vemos que Dios le permite a Hashatán, a Satanás, prácticamente hacer un desastre con la vida de Job, a afligirlo. Entonces, durante casi todo el libro, sí, Job nunca conoce la razón, en el sentido de que lo que le esté pasando tenga sentido. Nunca conoce la razón, pero el lector sí la conoce, porque nosotros como lectores sí sabemos la razón por la cual Dios permitió eso. ¿Quieren saber más detalles? Pues léanse el libro, ¿no? Obviamente ahí lo vas a encontrar. Pero sí, aunque Job nunca conoce la razón, el lector sí la conoce. Eso enseña una lección importante. Hay causas del sufrimiento que pueden permanecer ocultas para quien lo padece. Ojo, para quien lo padece. También tenemos el caso de Yosef, mejor conocido como José. José fue vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado injustamente. Pero décadas después, él mismo pudo decir: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Así que el sufrimiento tuvo un propósito que nadie podía ver al principio. ¿Y qué podemos decir de Hamashiach? Es decir, del Mesías. Bueno, desde la perspectiva humana, la muerte de Yehoshua, o Jesús, fue una enorme injusticia. Sin embargo, según el propio relato bíblico, precisamente ese sufrimiento produjo la redención. Esto muestra que un sufrimiento aparentemente absurdo puede formar parte de un bien mayor. Ahora hablemos de los niños. Esta es la parte emocionalmente más difícil. Así que, con mucho respeto, voy a decirles que aquí conviene ser muy cuidadoso. No vamos a decir que ese niño sufrió porque Dios quiso hacerlo sufrir. No. La Escritura nunca enseña eso de forma general. Más bien enseña que vivimos en un mundo afectado por enfermedad, muerte, corrupción, decisiones humanas y desastres naturales. Muchas tragedias no son castigos individuales, de hecho. Ahora, ¿cuál es el error del argumento ateo? El argumento dice: no encuentro una razón, pero de ahí concluye inmediatamente que no existe ninguna razón. Eso es una falacia, porque es como decir: no entiendo por qué un cirujano corta a un paciente, por lo tanto, concluyo que lo hace por maldad. La ignorancia del observador no demuestra la inexistencia de un propósito.
Ahora vamos a hacer una observación interesante. Cuando alguien dice, es injusto que ese niño sufra, está apelando a un estándar objetivo de justicia, pero si supuestamente el universo es únicamente materia y evolución ciega, ¿de dónde surge entonces ese estándar moral objetivo? Si se supone que vivimos en un universo sin Dios, entonces el sufrimiento simplemente ocurre. No sería injusto, sino un hecho biológico más. Pero, paradójicamente, al llamar injusto al sufrimiento, el crítico parece apoyarse en una noción objetiva de justicia, la cual, por supuesto, requiere explicación filosófica. Así que la conclusión es que la existencia del sufrimiento de los inocentes plantea una pregunta profunda, claro que sí, pero no demuestra que Dios no exista. Lo único que demuestra es que nosotros no siempre entendemos por qué ocurre el sufrimiento. La cosmovisión bíblica sostiene que vivimos en un mundo afectado por el pecado y la corrupción, donde Elohim, o Dios, puede permitir males temporales sin dejar de ser justo, porque Él ve el panorama completo y promete finalmente restaurar y juzgar todas las cosas. Ahora, vamos a mencionar un punto que casi nadie menciona. La Biblia nunca promete que los inocentes no sufrirán. Al contrario, desde Abel hasta los Neviim, es decir, los profetas, pasando por Job y culminando con Yehoshua, muestra repetidamente que los tzadikim, que los justos, pueden sufrir. El verdadero desafío no es explicar por qué existen sufrimientos temporales, sino preguntarse si habrá una justicia definitiva. Si no existe un juicio final, entonces muchas injusticias jamás serán reparadas. Pero la esperanza bíblica responde precisamente a esa inquietud, que el mal y el sufrimiento, escuchen bien, no tendrán la última palabra. Así que no, lo siento, mijo. El tema o la antítesis del sufrimiento de los inocentes no demuestra que Dios no exista. O sea, que tú no entiendas lo que está pasando detrás, que tú no entiendas las razones de peso de por qué existe el sufrimiento, esos son otros 100 pesos, mijo. Pero de ahí a concluir inmediatamente que por eso Dios no existe, o sea, lo siento, pero soy más exigente con la argumentación lógica. Decir eso es un salto. Así que no tiene sentido y epistemológicamente es incorrecto, no se sostiene ese argumento falaz. Bueno, ya para concluir voy a mencionar un par de instrucciones más para aquellos que quieren enseñar. La vez pasada dijimos de manera muy clara que si bien es cierto, no somos dogmáticos, sí ponemos orden y hay autoridad en Emet. Para todos aquellos que quieran hacer las cosas como Dios manda, de la manera correcta, les sugerimos que nos contacten por emetcontacto7@gmail.com para que puedan recibir una asesoría y guianza directa, una supervisión de cómo están haciendo el trabajo. Esto es únicamente para los que se quieren afiliar a Emet o de una u otra manera quieren recibir pues una orientación. O tal vez no quieren afiliarse con Emet directamente, pero simplemente quieren asegurarse de hacer las cosas correctamente. Ahí puedes obtener información de cómo enseñar correctamente. Te puedo responder yo o te puede responder cualquier miembro de la comunidad, de nuestra comunidad. Es cierto que somos una congregación local, pero estamos abiertos para ayudar a cualquier persona de todo el mundo, de habla hispana.
También si alguien habla hebreo, también es posible, pero nos enfocamos principalmente para la gente de habla hispana que no tiene acceso a esta información. Ahora, lo nuevo que voy a contarles de manera breve es que hay diferentes ministerios. No crean que hay una única manera hermética o cerrada de enseñar las escrituras. Está el cargo principal, que sería, por ejemplo, el que se conoce como apóstol, el shaliach, básicamente el comisionado, el emisario, ¿no? El representante. Eso era básicamente lo que hacían los discípulos originales de Yehoshua. Ellos eran comisionados para conservar esa tradición de su rabí Yehoshua. En muchas ocasiones el apóstol también es un rabí, evidentemente, porque el rabí es responsable de transmitir esa tradición viva para que no se pierda. En este caso, yo, Shemuel, bueno, soy el apóstol y soy también, obviamente, el rabí. Estoy a cargo de transmitir fielmente esta enseñanza que fue encomendada por Yehoshua. Es importante que ustedes sepan que el nazarenismo o el judaísmo nazareno, si bien originalmente estaba en Israel, fue sufriendo transformaciones. Una de las más importantes, lastimosamente muy hegemónica hoy en día, es el famoso cristianismo. Lastimosamente digo porque pues no es que yo tenga nada en contra de mis hermanos cristianos. Yo los quiero mucho, los estimo, pero las cosas como son. Muchas de sus doctrinas son erradas. Ya más adelante vamos a ver por qué digo lo que digo. Calma, calma. Esto es con paciencia. Pero sí, debes saber esto. El cristianismo tiene muchos elementos de verdad. Muchísimos. Vamos a ser justos con eso. Pero lastimosamente se ha desviado también. Eso es verdad también. Se han desviado de la raíz semítica, de la raíz oriental del judaísmo nazareno, que era el movimiento original del maestro Yehoshua. En el caso de mi sinagoga, de este lugar, este espacio Emet, bueno, yo me encargo principalmente de que esa tradición no se muera. Han habido distintos movimientos restauracionistas durante distintos siglos, y yo sé que hay algunos movimientos mesiánicos que, pues también lastimosamente, tienen tintes judíos, tintes judaicos, pero ahí les vas a encontrar una que otra rendija del cristianismo evangélico. Por ejemplo, hay algunos mesiánicos que tú los escuchas hablar y prácticamente estás escuchando a un cristiano que nomás se disfrazó de judío a veces, o a lo mejor es judío realmente, pero fue criado en una cosmovisión jafética occidental, o sea, no en el movimiento original. Porque siendo honestos intelectualmente, el movimiento sí se difuminó un poco. Se difuminó un poco a lo largo de los siglos, especialmente con Roma, las persecuciones y toda una historia compleja que más adelante desarrollaremos. Entonces, pues, una parte de lo que tiene que ver con esta desviación es el cristianismo jafético, de donde viene la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y también la Iglesia Protestante más adelante. Aunque la intención es buena, repito, las enseñanzas no son 100% correctas porque ya se desviaron de la raíz nazarena original. Entonces, hay que entender algo, amigos. Yehoshua o Yeshua era judío, pensaba como judío y enseñaba como judío. Abría la puerta a los gentiles, claro, no estamos diciendo que no, pero la escuela era judaica. Eso ningún historiador serio te lo discute hoy. Entonces, debemos ser coherentes, consistentes con esa realidad histórica, ¿eh? Entonces, debemos mantener esa tradición viva de la manera correcta, pero esto implica responsabilidad, esto implica orden.
Por eso es que en el movimiento original habían pastores, profetas, maestros, apóstoles, etc. Incluso otras áreas de servicio. Pero no todos desempeñaban el mismo rol. Como dije, el nazarenismo se fue diluyendo con otras corrientes que nada que ver, pero no significa que desaparecieron al 100%. Muchos simplemente pues se disiparon en otros lugares y más adelante a lo largo de la historia hubieron movimientos restauracionistas, algunos incluso de raíces hebreas, otros de judaísmo mesiánico. La diferencia de mi escuela es que aparte de obtener el conocimiento directamente de Jerusalén, el mayor énfasis de esta escuela es que nosotros conocemos a raíz la cultura judía, porque somos judíos. Yo soy judío y conozco perfectamente a mi país y conozco perfectamente la Biblia, la literatura judaica, así que sé de lo que estoy hablando. Entonces, no es lo mismo que tú lo estudies desde un enfoque, digamos, de judaísmo mesiánico convencional, como estos movimientos de ahora, o que lo estudies desde el cristianismo o de raíces hebreas. O sea, lo siento, mijo, pero te vas a desviar. Debes estudiarlo en su marco nazareno original. Y de esos, habemos muy pocos. Eso sí, te lo tengo que decir. Somos una rareza. De hecho, esta comunidad es súper pequeña en comparación a otros movimientos que verás en Israel, en la diáspora. Emet realmente es muy local y apenas estamos prácticamente compartiendo esta información con el internet de manera muy básica. Nos interesa solamente que te concentres en el mensaje. Aquí no promovemos ser celebridades, no promovemos ser influencers, nada de eso. Pese a que sabemos que va a haber influencia tarde o temprano, pero no ese es el móvil. No buscamos fama, no buscamos riqueza, no buscamos tu dinero, nos interesa tu nefesh, tu existencia, o como dicen, tu alma, ¿no? Nos interesa que de verdad aprendas lo correcto. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque si no se me hace más largo. Nos veremos en la siguiente oportunidad si Adonai así lo quiere. Shalom, berajot para ustedes. יומם השמש לא יככה וירח בלילה אל צולנות